Muy bien, hermanos. Dice la palabra del Señor. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gloria, Señor. Agradecemos la oportunidad, agradecemos, Señor, que a pesar, Señor, de nuestros insignificantes esfuerzos, Señor, de todo acto, de toda obra que nosotros podamos hacer, nada de eso nos ha otorgado el gran privilegio, Señor, de escuchar tu palabra. Nadie es digno, Señor, de escuchar tu palabra. Nadie es digno de recibir tu amor, Señor. Pero a ti te ha placido manifestarte a nosotros. Te ha placido, Señor, hablarnos con voz tierna, traernos a ti como aquella oveja, Señor, descarriada. ¿Cómo no hemos de darte gloria, Señor? Sea tu nombre bendito, desde ahora y para siempre. Elevamos nuestra oración, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hermanos, pueden tomar sus asientos, luego se me olvida. El título del sermón, hermanos, es La gloria del Señor en las obras de la providencia. El texto en el cual nos vamos a anclar no va a ser el Salmo, va a ser 1 Samuel capítulo 6. 1 Samuel capítulo 6. La gloria del Señor en las obras de la providencia. Hermanos, permítame comenzar haciendo una pregunta. ¿Cuál es el fin principal, no del hombre? ¿Cuál es el fin principal de Dios? ¿Cuál es el fin principal de Dios? El fin principal de Dios es glorificar a Dios y disfrutarse a sí mismo para siempre. Es cierto, lo más alto para ti y para mí es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Pero el propósito principal, el bien más alto de Dios, es glorificarse a sí mismo, dar a conocer su majestad y sus perfecciones y disfrutarse a sí mismo para siempre. Dios no creó nada porque lo necesitara. Dios no te necesita a ti, Dios no me necesita a mí, no necesita nada, no necesita a nadie. Pero Él se deleita en manifestar su gloria y de manifestar su gloria a través de las obras de la creación y a través de las obras de la providencia. Entonces, ¿qué es la gloria de Dios, hermanos? Y estoy, hermanos, dando estos puntos introductorios porque los necesitamos comprender para entender de una mejor manera el capítulo 6 de Samuel. Y si el fin principal del hombre es glorificar a Dios y el fin principal de Dios es glorificar a Dios, ¿qué significa entonces que Dios se glorifique a sí mismo? ¿Qué significa? No solo que tú y yo vivamos para su gloria, sino qué significa que Dios se glorifique a sí mismo. Y es, hermanos, que Dios se glorifica a sí mismo al mostrar la plenitud de toda perfección, al manifestar toda su excelencia, toda su belleza y su felicidad infinita en las obras de la creación y de la providencia, y obviamente incluyendo nuestra redención. Dios se glorifica a sí mismo, e intentaré decirlo de una manera más sencilla. Dios se glorifica mostrando el peso y mostrando la magnitud de todas sus perfecciones. Así es como Dios revela su gloria. Él muestra el peso y la magnitud
de todas sus perfecciones en las obras de la creación y de la providencia. Ahora, si aún no has leído un tratado de Jonathan Edwards sobre el fin para el cual Dios creó el mundo, tiene unas 60 páginas ese tratado. Y Edwards simplemente empieza a recorrer toda la escritura y pregunta, ¿qué es lo que está diciendo la escritura? ¿Por qué creó Dios todas las cosas? Y de esas 60 páginas que toma Edwards para asegurarse de que entiendas que lo que Dios revela en las escrituras es que Él creó absolutamente todo para seguir mostrando su propia gloria. Para seguir mostrando su propia gloria. Y hermano, tienes que entender esto. Nuestros antepasados creyentes entendían esto. Desafortunadamente, se ha perdido en las iglesias occidentales de hoy en día. Muchos piensan que el fin principal de Dios es glorificar al hombre, exaltar al hombre. Y entonces, cualquier cosa en las escrituras que parezca indicar que Dios es injusto o algo por el estilo, piensan, bueno, el Dios al que yo sirvo no haría eso. El Dios al que yo sirvo no haría eso. Yo no puedo adorar a un Dios así. Ese no es el Dios que yo conozco. Bueno, hermanos, nuestro pensamiento debería ser, entonces no puedes adorar al único Dios verdadero, porque Él es como se describe en las Escrituras. Y así como se describe en las Escrituras, así es su carácter. Escucha este pequeño extracto de Jonathan Edwards y espero despertar en alguna manera su apetito para que nos esforcemos más en disfrutar del Señor. Dice Jonathan Edwards, así como hay una plenitud infinita de todo bien posible en Dios, una plenitud de toda perfección, de toda excelencia y belleza y de felicidad infinita, y como esta plenitud es capaz de ser comunicada o de emanar de Dios, así parece algo agradable y valioso en sí mismo, que esta fuente infinita de bien envíe abundantes corrientes hacia nosotros. Hermanos, Edwards escribe de una manera que hace que se te haga agua la boca. Al meditar en las maravillas, en las glorias y las perfecciones del Señor. Esta es la razón por la cual Dios creó el mundo. Y eso nos lleva directamente a 1 Samuel, capítulo 6. Lo que Dios está haciendo en este capítulo, hermanos, es manifestar su propia gloria a lo largo de todo este relato. Hay al menos 6 puntos doctrinales que podemos aprender de este capítulo acerca de cómo Dios muestra su gloria. Y aprenderemos mucho, hermanos, sobre cómo Él siempre hace esto. Él siempre hace esto, de mostrar su gloria. Así que vamos a recorrer todo el texto, todo el capítulo 6. Nos vamos a asegurar de que entendamos lo que está sucediendo aquí. Posteriormente voy a señalar 6 puntos doctrinales que debemos aprender de esto. Así que primero, hermanos, comiencen conmigo leyendo y teniendo una buena comprensión de lo que realmente está sucediendo en esta parte de la historia. Recuerden que esto es un relato histórico. Esto es algo que verdaderamente sucedió y estamos ubicados alrededor del año 1119 a.C. 1119 años antes de que Cristo viniera. Aún no había rey en Israel, pero estaban muy cerca de tenerlo. El arca del Señor había sido capturada conforme a la providencia de Dios por los enemigos de Dios, a decir, los filisteos. ¿Recuerdan? Son los filisteos los que tomaron el arca del Señor. Y miren el versículo 1. Dice, el arca del Señor estuvo en la tierra de los filisteos 7 meses. Así que durante 7 meses, hermanos, el Señor tuvo su arca capturada por los filisteos como un castigo y como disciplina sobre su pueblo por grandes pecados y el descuido del arca del Señor. Versículo 2. Y los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos y dijeron, ¿qué haremos con el arca del Señor? Decidnos, ¿con qué la enviaremos de regreso a su lugar?
Durante esos 7 meses en que el arca estuvo en la tierra de los filisteos, en la tierra de los filisteos, hermanos, el Señor los había estado afligiendo. Los había estado afligiendo y de una manera severa. De hecho, aprendimos en el capítulo 5 que les comenzaron a salir tumores. El Salmo 78 que leímos dice que el Señor los hirió por la parte de atrás, en su parte trasera. Deja que eso llene tu imaginación. Yo no puedo ir más allá. El Señor los hirió, dice, en sus partes traseras y les crecían tumores a partir de ello. Y luego el capítulo 6 nos ayuda a entender que el Señor envió esta plaga por esas regiones por medio de ¿qué? Por medio de ratones. Por medio de ratones. Y la mayoría de los comentaristas dicen que parece que el Señor los estaba afligiendo con lo que ahora conocemos como la peste bubónica. Lo cierto es, hermanos, que les estaban creciendo tumores. Y los ratones estaban infestando la tierra mientras el arca de Dios estaba en sus territorios. Y ahora vienen, van a sus teólogos, van a sus sacerdotes y dicen, tenemos que deshacernos de esto. Tenemos que deshacernos del arca. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué debemos enviar con ella cuando la devolvamos a Israel al lugar al que pertenece? Ellos dijeron, miren lo que dicen las Escrituras. Si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Probablemente sabían, hermanos, ellos del sistema sacrificial en Israel. Y estaban conscientes de ello al vivir en frontera con el pueblo de Israel. Ellos están conscientes de cómo el Señor, el Dios de los israelitas, era adorado y saben que deben de ofrecer algún tipo de ofrenda. Luego dicen, entonces seréis sanados y os será conocido porque su mano no se aparta de vosotros. Y dijeron, ¿cuál es la ofrenda por la culpa que le devolveremos? Dinos cuál es esa ofrenda. Y hermanos, eso no es una mala pregunta. Es un buen cuestionamiento. ¿Cuál es la ofrenda por la culpa que le devolveremos? Pero la respuesta es incorrecta. La respuesta es incorrecta. ¿Cómo responden, hermanos? ¿Cuál es la ofrenda por la culpa que debemos devolverle? Respondieron 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de los príncipes de los filisteos, porque la misma plaga ha estado sobre todos vosotros y sobre vuestros gobernantes. Así que hay 5 ciudades principales en Filistea. Hay 5 señores de esas ciudades. Y entonces dicen, necesitamos 5 tumores. 5 tumores que representen los tumores con los que el Señor nos hirió. Y 5 ratones que representen los ratones que han recorrido la tierra propagando esta plaga. Dice, debéis hacer imágenes de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra. Esto es en el versículo 5. Y dar gloria al Dios de Israel. Atribuidle gloria ofreciéndole estos dones. Quizá Él alivie su mano de sobre vosotros, de vuestros dioses y de vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después de que Él los trató severamente, ¿no dejaron ir al pueblo y ellos se fueron? Así que ellos están conscientes, hermanos, de lo que sucedió cuando el Señor liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Ellos habían escuchado esa historia. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando hablamos sobre la intercesión de Moisés, el Señor clama al Señor, le dice, por tu gloria, Señor, no destruyas al pueblo, por tu gloria. Y él dice un argumento cuando está dialogando con el Señor, dice, los pueblos han escuchado de ti. Los pueblos saben que tú nos has liberado. Por tu gloria no los destruyas. Versículo 7. Ahora pues tomad y preparad un carro nuevo y 2 vacas que estén criando, sobre las cuales no haya sido puesto yugo. Hermanos, el yugo se colocaba sobre el cuello de estas vacas para unirlas al carro. Y dice, pero llevad a sus becerros, a los becerros de estas vacas, lejos de ellas, de regreso a casa. O sea, 2 vacas madres que están amamantando a sus crías son las que tendrían que llevarlo.
y a lo mejor no es tan visible para ti. Pero mira lo que ellos están haciendo. Ellos están diciendo, tomen 2 vacas madres que están alimentando a sus crías, que nunca se les ha puesto un yugo, así que no saben cómo jalar un carro. Dice, no tienen absolutamente nada de experiencia en esto. Y es una manera extraña en la que los filisteos están probando al Señor, diciendo, veamos si el Señor nos revela que realmente ha sido Él quien nos ha estado afligiendo. Vamos a probarlo. Y así están estableciendo esta prueba. El Señor permite ser probado por ellos. Tomad el arca del Señor, versículo 8, y ponedla sobre el carro y colocad en una caja a su lado las figuras de oro que le estéis devolviendo como ofrenda por la culpa. Luego dejadla ir y que siga su camino y observad si sube por el camino hacia su tierra, hacia Bet-Semes. Entonces Él es quien nos ha hecho este gran daño. Pero si no, sabremos que no fue su mano la que nos hirió, sino que nos sucedió por casualidad. Versículo 10. Los hombres hicieron así y tomaron 2 vacas que estaban criando y las unieron al carro y encerraron a sus becerros en casa. 2 vacas madres que están amamantando a sus crías son repentinamente separadas de ellas, colocan a las 2 vacas aquí, les ponen el yugo, dice, Bet-Semes está allá, sus crías están aquí. Si realmente esto es obra del Señor, esas vacas no van a actuar según la naturaleza. No van a querer volver hacia sus crías. Esas vacas irán hacia Bet-Semes y llevarán el arca del Señor allá. Eso es lo que están pensando. Y eso es lo que el Señor obra providencialmente. Él hace que su arca regrese a Bet-Semes. Las vacas van contra naturaleza de ir a criar a sus hijas y van hacia Bet-Semes. Mira el versículo 12. Y las vacas fueron directamente en dirección a Bet-Semes por un solo camino, mugiendo mientras iban. Ellas estaban caminando conforme a la providencia del Señor de regreso a Israel. Y todo el tiempo, hermanos, es como si estuvieran angustiadas porque ellas querían volver a sus crías. Contra naturaleza. Ellas querían volver a sus crías. Pero conforme a la providencia de Dios, van exactamente a donde el Señor quiere que vayan, mostrando a los filisteos que Él es quien los había afligido, y también trayendo el arca directamente de regreso a su pueblo. Versículo 13. Y los de Bet-Semes estaban segando la cosecha del trigo en el valle. Mira esto, no están tratando de ir a recuperar el arca. Ellos están ocupados en sus labores cotidianas. Los de Bet-Semes estaban segando su cosecha de trigo en el valle, y cuando alzaron sus ojos y vieron el arca, se regocijaron al verla. Se regocijaron al verla. El arca llegó al campo de Josué de Bet-Semes y se detuvo ahí. Y ahí había una gran piedra, y partieron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Y los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las figuras de oro, y las pusieron sobre la gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes ofrecieron holocaustos y sacrificaron sacrificios en ese día al Señor. Y cuando los 5 príncipes de los filisteos lo vieron, regresaron ese mismo día a Ecrón. Estas son las figuras de oro, los tumores, que los filisteos devolvieron como ofrenda por la culpa del Señor. Esto es, hermanos, el autor explicando esas cosas que han visto, esa piedra, esos tumores, esos ratones, de ahí provienen. Estos son los tumores de oro, dice el versículo 7, que los filisteos devolvieron como ofrenda por la culpa al Señor. Uno por Asdod, uno por Gaza, uno por Ascalón, uno por Gad y uno por Ecrón. Y los ratones de oro, conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes, tanto ciudades fortificadas como aldeas sin murallas. La gran piedra junto a la cual colocaron el arca del Señor es testigo hasta el día de hoy en el campo de Josué de Bet-Semes. La piedra todavía está hasta ahí el día de hoy, dice el escritor, como señal de lo que el Señor
hizo cuando su pueblo fue pecador. Él quitó el arca y luego por su propia misericordia la trajo de regreso. Fue Él quien se la llevó, fue Él quien la regresó. Ahora, versículo 19, parece que surge de la nada. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Hermanos, ellos abrieron la tapa del arca del pacto y miraron dentro. Ellos se atrevieron a hacer esto. Lo miraron de una manera que Dios había dicho: no mirarás el arca, no puedes, no te es permitido. Dios manifestaba su gloriosa presencia entre los dos querubines sobre el arca del pacto. Debían tratarla con gran reverencia y no mirar dentro de ella. Y eso parece ser exactamente lo que estos hombres hicieron. Ya no está en el tabernáculo, está sobre una piedra. Podemos hacer lo que queramos. Podemos hacer lo que queramos. Podemos adorar al Señor como queramos. Así que fueron y miraron dentro del arca. Hermanos, el Señor hirió a estos hombres de Bet-Semes porque miraron el arca del Señor. Hirió a 50,070. Hirió a todos estos hombres y el pueblo se lamentó, hermanos, porque el Señor había herido al pueblo con un gran golpe. Hermanos, ¿acaso fue una tormenta la que el Señor usó para herir a estos hombres? Porque dice que los hirió con un gran golpe. No, hermanos, no fue una gran tormenta, no fue el viento soplando. Es mucho más aterrador que eso. Es una expresión que significa que el Señor se levanta y va hacia ellos por haber mirado el arca cuando no debían, y los golpea de una manera tan severa en el pecho que mueren repentinamente. Eso fue lo que el Señor hizo con ellos. Los hirió con un gran golpe y los mató por mirar dentro del arca. Mira el versículo 20. Entonces los hombres de Bet-Semes dijeron: ¿quién podrá estar delante del Señor? ¿Quién podrá estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Y a quién subirá desde nosotros? Así que enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo: los filisteos han devuelto el arca del Señor. Venid y llevadla con vosotros. Hermanos, lo que debemos aprender de esto, de extraer de este capítulo, es lo siguiente: el Señor será glorificado. El Señor será glorificado. El Señor será glorificado avergonzando a sus enemigos, obrando providencialmente para el bien de su pueblo. El Señor será glorificado por las alabanzas de su pueblo. El Señor será glorificado por las naciones que le ofrecen dones. Y el Señor será glorificado santificando su nombre entre su pueblo, aun si ellos no santifican su nombre por sí mismos. Aun si sucede eso. Y esa es la doctrina que debemos de aprender aquí. Permíteme señalar cada uno de estos puntos que te acabo de decir y hacer algunas aplicaciones para nuestra vida mientras avanzamos. En primer lugar, hermanos, mira a la mitad del versículo 5 y recuerda que el Señor, al estar afligiendo a este pueblo, lo está haciendo para recibir la gloria y la alabanza. Estos malvados filisteos, incluso ellos, están entendiendo esto. Dice: devuelvan el arca con esta ofrenda por la culpa. El punto aquí es dar gloria al Dios de Israel. Y hermanos, Dios se glorifica a sí mismo. No hay nada que puedas hacer para impedirlo. No hay nada. Nada que puedas hacer va a impedir que Dios sea glorificado. Dios será glorificado en ti, por medio de ti o sobre ti. El Señor se glorificará a sí mismo. Los filisteos, hermanos, toman el arca como si quisieran robar la gloria del Señor. Luego colocan, recuerdan, el arca en el templo de Dagón, su falso dios, como para glorificar a Dagón y rebajar al Señor sobre
sobre Dagón. ¿Y qué hace el Señor? Le corta las manos y la cabeza. Le corta las manos y la cabeza, los aflige, de un modo que incluso ellos terminan atribuyendo gloria a su nombre. Necesitamos aprender que el Señor se glorificará a sí mismo y lo hará porque para eso existen todas las cosas, para glorificarlo a Él. El Señor se glorificará a sí mismo porque para eso existen todas las cosas. En Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 18, el apóstol Pablo dice acerca del Señor Jesucristo, quien es la imagen del Dios invisible, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él, para que en todo tenga la preeminencia. Hermanos, este es el fin para el cual Dios creó el mundo. Manifestar su propia gloria. Y nada, absolutamente nada se interpondrá en que el Señor se glorifique a sí mismo. Nada. Ellos lo glorificarán, incluso sus enemigos. Y déjame darte alguna exhortación a partir de esto. Hermano, ¿es esto verdad? ¿Dios se glorificará a sí mismo? ¿Crees que eso es verdad? Entonces, más te vale proponerte vivir para la gloria del Señor, o serás hallado resistiendo contra el Dios del universo. Si no vives tu vida para glorificar al Señor, entonces el Señor puede no ser glorificado por medio de ti, pero se glorificará sobre ti, como lo hizo con los filisteos. Asegúrate de vivir para su gloria, de vivir para mostrar su magnitud, sus perfecciones, su felicidad. Thomas Watson, en su libro El cuerpo de la divinidad, pregunta, ¿qué es glorificar a Dios? ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Y él dice que consiste en 4 cosas principales. Glorificar a Dios consiste en apreciación, en adoración, en afecto y en sujeción. Y él dice, esta es la renta anual que pagamos a la corona del cielo. Apreciar a Dios, adorar a Dios, amar a Dios y someternos a su reino. ¿Tú glorificas a Dios por medio de la apreciación? Glorificas a Dios por medio de la apreciación. Eso tiene que ver con tu vida de pensamiento. Lo que piensas acerca de Dios, glorifica a Dios o no glorifica a Dios. También en tu vida de oración. Al apreciarlo en tus pensamientos, en tus oraciones y en tus alabanzas, esto es lo que significa glorificar a Dios. Glorificar a Dios, dice Watson, es tener pensamientos admirables acerca de Él. Estimarlo como sumamente excelente y buscar diamantes en esta roca. No solo glorificas a Dios apreciándolo, sino que también glorificas a Dios adorándolo. Adorándolo por medio de la adoración, ofreciendo la adoración. Dad al Señor, dice la Escritura, la gloria debida a su nombre. Adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Así es como glorificas al Señor. Pero también glorificas al Señor por medio del afecto, amándolo, apreciándolo, atesorándolo. Tu amor por Dios, y no solo la manifestación de ese amor en obedecerle, sino hablo de ese amor en tu deleite en Él, en ese deleite. Cuando tú pruebas algo que te gusta, lo deleitas, te satisface, te llena. Tu gozo en Él, tu amor por Él, eso glorifica a Dios. Él es glorificado por el afecto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. También glorificas a Dios por medio de la sujeción, sometiéndote a su gobierno misericordioso y soberano, obedeciéndolo. De hecho, si tú vas al catecismo bautista para niños,
Dice, ¿cómo pueden glorificar a Dios? La respuesta es simple. Es simple y hermosa, hermanos. Amándolo y guardando sus mandamientos. Amándolo y guardando sus mandamientos. Así es como puedes glorificar a Dios. Niños, la manera en la que tú puedes glorificar a Dios, ustedes existen para glorificar a Dios, existen para pensar, sentir, cantar y vivir de tal manera que Dios mismo sea visto como Él verdaderamente es, como maravilloso, como magnífico, como hermoso y bienaventurado. Niños, ustedes existen para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y si viven para la gloria de Dios, serán más felices en el Señor que los ha creado. El Señor se glorificará a sí mismo. Y de eso no podemos tener ninguna duda. Lo segundo que debemos de ver en este pasaje de la Escritura es que estas diferentes maneras en que el Señor se glorifica a sí mismo no, no solo, no solo lo hará de una manera que no podamos comprender. ¿Cómo lo hace? Él nos muestra varias maneras en este capítulo. La primera es avergonzando a sus enemigos. Pensaban que eran poderosos y que su dios Dagón había derrotado al Dios de Israel. Incluso, recuerden, colocaron el arca del pacto ahí, pero solo pasaron 7 meses antes de que estuvieran temblando y diciendo, tenemos que salir de debajo del poder del Dios de Israel. El Señor se glorifica a sí mismo y una de las maneras en la que lo hace es, recuerden, avergonzando a sus enemigos. Niños, hay muchas personas que no aman al Señor. Hay personas que odian al Señor, que no quieren obedecerlo, que no quieren amarlo, que no quieren confiar en el Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Hay muchas personas que luchan contra el Señor. Personas que están en la iglesia y luchan contra el Señor. Y Dios se glorificará a sí mismo. Mostrará cuán grande es Él al avergonzarlos, al obrar de maneras que los hagan caer, al afligirlos y finalmente al juzgarlos por sus pecados. Aquellos que odian al Señor no pueden de absolutamente ninguna manera, disminuir o rebajar la gloria del Señor. Nadie puede rebajar la gloria del Señor. Ni el más arduo de sus enemigos, ni Satanás puede rebajar la gloria del Señor. No puede, es imposible. Y una de las maneras en que el Señor se glorifica a sí mismo es derrotando a sus enemigos y avergonzándolos como lo hace en los capítulos 5 y 6. Y hermanos, esta no es solo una verdad que los niños deben de entender, sino que todos nosotros debemos de comprender. El Señor se glorifica a sí mismo. Y lo he dicho muchas veces, pero es importante que lo comprendamos. Y a veces lo hace avergonzando a sus enemigos. Jeremiah Rogers señala que Dios tendrá gloria aún a través de los reprobos, aunque eso no les traiga alivio ni les traiga consuelo. Dios será glorificado a través de los impíos, aunque eso no les dé descanso. Y aunque Él no sea glorificado por ellos mediante sus acciones, aún así se glorificará en ellos. Te hago la pregunta, ¿eres tú enemigo del Señor? ¿Eres tú enemigo del Señor? Cada uno de nosotros necesita examinarse y hacerse esta pregunta. ¿Eres enemigo de Dios? ¿Sigues dependiendo de ti mismo, de otra persona, de algo que tú hayas hecho? ¿Sigues confiando en tus propias obras para ser aceptable delante de Dios? ¿O estás ignorando el mensaje del Evangelio? ¿Ves eso y dices, sí, pero realmente no quiero someterme a Él? No quiero confiar en Él. Amigo, no estás unido al Señor Jesucristo. No estás unido a Él. Eres enemigo del Señor. ¿Estás confiando en algo? Eres enemigo del Señor. ¿Estás confiando en algo que no sea el Señor? Eres enemigo del Señor. Eres enemigo de Dios si estás fuera de Cristo. Y debes de arrepentirte de tus pecados
e ir al Señor Jesucristo por misericordia, confiar en lo que Él ha hecho, y Dios te recibirá. Sí, te recibirá, te perdonará, te declarará justo y serás trasladado del dominio de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Serás cambiado de enemigo de Dios, de merecedor de muerte, del infierno y de la ira de Dios, a hijo de Dios, que recibe el amor, el favor y la sonrisa de nuestro Señor. Pero necesitas saber que si no estás unido a Cristo por la fe, eres un enemigo del Señor. Eres un enemigo de Él. Y Dios se glorificará a sí mismo avergonzándote si no te vuelves a Él. Recuerda, no disminuirá su gloria, solo cambiará la manera en que Él será glorificado en ti. Creyentes, ustedes que verdaderamente están en Cristo, ¿a qué enemigos de Dios le tienen miedo? Menciónenme alguno que ustedes podrían tenerle miedo. Un enemigo del Señor. Miren, capítulo 6. Los enemigos del Señor no ganan. Cristo gana. El Señor gana. Él será glorificado al avergonzar sus enemigos. Y eso debería darnos gran consuelo. Un gran consuelo. La tercera cosa que debemos aprender en este pasaje es que el Señor se glorifica a sí mismo obrando providencialmente para el bien de su pueblo. ¿Por qué regresó el arca a Israel, hermanos? No fue porque los israelitas hicieran algo, ni siquiera fueron a pelear para que luego el Señor les diera la victoria, ¿no? Nada de eso. Ellos estaban en sus campos, ellos estaban en sus casas, sin la bendición de las ordenanzas del Señor, de su adoración, de su presencia, de su ley, de su evangelio. El arca estaba con los filisteos. Bueno, está allá. Ellos estaban en sus campos y el Señor obró providencialmente por medio de 2 vacas que amamantaban para traer el arca de regreso a su pueblo. Y mira cómo el Señor obra providencialmente. Niños, ¿cuáles son las obras de la providencia de Dios? ¿Conocen esa pregunta? Si ustedes han leído el Catecismo Bautista para Niños, sabrán la respuesta. Las obras de la providencia de Dios son su santísimo, sabio y poderoso preservar y gobernar todas sus criaturas y todas sus acciones. Repito, las obras de la providencia de Dios son su santísimo, sabio y poderoso preservar y gobernar todas sus criaturas y todas sus acciones. Usa una palabra más general, criaturas, es decir, todo lo que Dios ha creado, incluso vacas que están amamantando. Las obras de la providencia de Dios son eso. Y Primera de Samuel capítulo 6 nos muestra por qué los redactores del catecismo incluyeron eso. ¿Por qué dirían eso, hermanos? Porque mira, estas madres que más que nada desean regresar a sus crías para amamantarlas, van mugiendo mientras caminan. Y aún así, van directamente a donde el Señor les ha indicado, les ha mandado que vayan. El Señor obra providencialmente sobre todos y sobre todo. Y la promesa para ti, si estás en Cristo, es que Él está haciendo toda esa obra detallada para tu bien. El Señor que hizo que 2 vacas que estaban amamantando regresaran a Israel para que el arca volviera a su pueblo, es el mismo Señor que controla y gobierna cada molécula de la existencia. Hermanos, Él ha prometido hacer todo esto. En última instancia, para nuestro bien, pero sobre todo para su gloria. Para su gloria. Qué gran consuelo deberíamos extraer de este capítulo al ver estas obras providenciales del Señor, hermanos. Ese es nuestro Dios. Ese Dios que se muestra en este capítulo es nuestro Dios. Él no cambia. Thomas Boston, en lo que literalmente es una cita muy bonita, dice: Dios se sienta en su lugar secreto, rodeado de nubes y oscuridad.
sosteniendo el timón del mundo en su mano, dirigiendo su curso a través de todas las fluctuaciones y sacudidas de la causalidad y la contingencia hacia los fines que Él ha determinado. Hermanos, Dios está obrando soberanamente en toda la creación y en toda la existencia para su propia gloria. Para su propia gloria. A veces se nos hace increíble, no podemos comprender por qué suceden las cosas. Y hermanos, aún sobre todas esas cosas, Él está obrando para su gloria. Para su gloria. Y si estás unido a Cristo, también es para tu bien. Así que cobren gran ánimo, hermanos, al escuchar lo que el Señor dice en Isaías capítulo 46, versículo 9 al 11. Yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho, diciendo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hermanos, esto es una almohada. Esto es una almohada donde puedes recostar tu cabeza por la noche. Puedes estar tranquilo, seguro. Él dice, yo lo he dicho y lo haré que suceda. Lo he determinado y así será. Hermanos, solo podríamos decir aleluya, aleluya. El Señor se glorifica a sí mismo, obrando providencialmente para el bien de su pueblo. La cuarta cosa que debemos aprender de este pasaje de la Escritura es que el Señor se glorifica a sí mismo, despertando y recibiendo la alabanza de su pueblo. Observa cómo el Señor es glorificado cuando el arca regresa a Bet-Semes. Recuerda que está en la frontera entre donde estaban los filisteos y donde están los israelitas. El arca llega a Bet-Semes, el pueblo la ve mientras está en los campos, ¿y qué hacen? Se regocijan, glorifican al Señor con sus lenguas, con sus bocas. Luego toman las dos vacas que estaban amamantando y las ofrecen como sacrificio al Señor. Hermanos, nosotros no ofrecemos más sacrificios sangrientos, eso es cierto. No ofrecemos sacrificios de animales. Pero ¿qué sacrificios ofrecemos tú y yo para la gloria del Señor? ¿Cuáles son los sacrificios que llevamos a cabo el día de hoy? Oraciones, cantos, alabanzas. Estos son los sacrificios espirituales que ofrecemos al Señor. Toda nuestra vida de obediencia a Él. Pero este pueblo está ofreciendo sacrificios de alabanza, incluso antes de ofrecer sacrificios de animales. Y esa es una de las maneras en que el Señor se glorifica a sí mismo, por medio de sus obras providenciales y su obra al redimir a su pueblo. Sus acciones despiertan las alabanzas de su pueblo. Y al despertarlas, Él es exaltado. Su gloria es vista cuando tú y yo levantamos nuestras voces en canto. Escuchamos atentamente su palabra y nos dedicamos a la piedad. Dios se glorifica a sí mismo de estas maneras. Así que si tú crees que no poner atención a la palabra de Dios puede ser válido, hermanos, una de las maneras en la que el Señor se glorifica es cuando tú estás prestando atención, cuando estás escuchando la palabra del Señor. Cuando cantamos alabanzas con gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros, es algo en lo que el Señor se deleita. Por eso, ninguno de ustedes debería jamás cambiar nada por la reunión de los santos. Cuando el pueblo de Dios se reúne para adorarlo de la manera que Él ha establecido, no cambien eso por nada. No lo cambien. Esto es un pequeño anticipo del cielo, dijo alguien, no recuerdo quién fue. John Wells señala que al cantar en los salmos, los cantos, el corazón lleno de gracia toma alas y asciende a Dios para unirse al coro celestial. Sí, hermanos, nuestro canto se une al canto de los santos que están en el cielo. Él despierta nuestras alabanzas. ¿Quién, hermanos? El Señor. Él es la razón por la que alabamos y Él las recibe para su gloria. Él es esa chispa que nos hace cantar. Él es aquel que inflama el corazón. Oh, la bendición que es ofrecer al Señor sacrificios de alabanza con corazones llenos de gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros.
con bocas abiertas que rebosan de agradecimiento al Señor. Y hermanos, tenemos un Padre sonriente, tenemos un abogado sonriente, un intercesor y consolador sonriente mientras cantamos alabanzas al Señor. Hermanos, no descuidemos esta gran bendición. No la descuidemos. La quinta manera en que aprendemos este pasaje, o la quinta verdad, es que el Señor se glorifica a sí mismo recibiendo dones de las naciones, incluso de los paganos. Ellos vendrán y les ofrecerán dones. Mira a los filisteos, míralos. Luego puedes ver otra vez el versículo 17. Dice, estos son los tumores de oro que los filisteos devolvieron como ofrenda por la culpa al Señor. Uno por Asdod, uno por Gaza, uno por Ascalón, uno por Gad y uno por Ecrón. Hermanos, las 5 ciudades principales ofrecieron esto al Señor. Todo esto es una imagen de lo que promete que sucederá en el reinado del Señor Jesucristo. ¿No es acaso esto lo que cantamos en el Salmo 72? Dice, y a él ofrecerán dones los reyes de Saba y de Seba. Todas las naciones se postrarán delante de él. Dice que las tribus del desierto se inclinen ante él y que sus enemigos laman el polvo. El Señor dice que un día todos los reyes de la tierra, de las naciones, vendrán ante el Señor Jesucristo, se postrarán delante de él y lamerán el polvo. Ese es el tipo de gobierno soberano que el Señor Jesucristo ha estado estableciendo mientras conquista las naciones por medio de su evangelio. Las tribus del desierto se postrarán delante de él y sus enemigos lamerán el polvo. Que todos los reyes se postren delante de él, que todas las naciones le sirvan. Y algunos pueden ver esto y decir, bueno, eso solo trata de Salomón. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Decir que solo trata de Salomón es absurdo. Apocalipsis 21, 23 al 24 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. A la luz de ella andarán las naciones y los reyes de la tierra traerán su gloria a ella. Los reyes de la tierra traerán su gloria a ella y sus puertas nunca se cerrarán de día y de allí no habrá noche. El Señor se glorifica a sí mismo recibiendo dones de tributo, de sumisión y de honor de las naciones. Finalmente, en sexto lugar, el Señor se glorifica a sí mismo santificando su nombre en su pueblo, no solamente despertando sus alabanzas y recibiéndolas, sino que a veces el Señor se glorifica a sí mismo si su pueblo no santifica su nombre, si no lo aparta como santo y no lo adora de la manera que Él ha establecido por medio de la fe en el Señor Jesucristo, aún así Él santificará su nombre sobre ellos. Si no santificas su nombre, hermanos, Él santificará su nombre en ti. Y el versículo 19. Y Él hirió a algunos de los hombres de Bet-Semes porque miraron el arca del Señor. Hirió a 50,070 hombres de ellos y el pueblo lamentó porque el Señor había herido al pueblo con un gran golpe. Hermanos, ¿hace el Señor esto para manifestar su propia santidad y glorificar su nombre? Sí, sí, la respuesta es sí. Estos hombres en Bet-Semes estaban viniendo a adorar al Señor de una manera que no lo glorificaba, que Él no mandó. No era la manera que Él había establecido para ser adorado. ¿Y qué hace? Los mata. Esa es la consecuencia. El Señor los golpea en el pecho con tal fuerza que sus corazones dejaron de latir inmediatamente. Si el pueblo del Señor no lo santifica ni lo glorifica, cuando se acerca a Él, Él santificará y glorificará su nombre sobre ellos. ¿No es esto lo que hizo con Nadab y Abiú en Levítico 10 cuando ofrecieron fuego extraño al Señor? Hermanos, ¿creen que el Señor no fue glorificado? El Señor fue glorificado, pero no en ellos, sino sobre ellos. El Señor es santo. Salió fuego del altar y los consumió. ¿No hirió el Señor a Usa en 2 de Samuel capítulo 6 por tocar el arca del pacto con su mano pecaminosa? ¿No derribó el Señor a Ananías y Zafira por mentir al Espíritu Santo acerca de su ofrenda en Hechos 5? ¿No trajo el Señor debilidad, enfermedad e incluso muerte sobre la iglesia en Corinto por recibir indignamente la cena del Señor?
La gloria del Señor es más preciosa para Él que la vida de los hombres. Te lo repito, la gloria del Señor es más preciosa para Él que la vida de los hombres. Sí, su gloria es más preciosa que tu vida. ¿Te resulta inquietante que el Señor prefiera ver morir a estos hombres antes que ver su nombre profanado de esa manera tan despreciable al mirar dentro del arca? ¿Te causa una extrañez? ¿Cómo puede ser posible? ¿Te resulta inquietante cuando el Señor mata a Ananías y Zafira? ¿Cuando mata a Nadab y a Abiú y a Usa? Si todo esto te resulta inquietante, quiero que te preguntes, ¿por qué te resulta inquietante? ¿Cuál es la razón? Porque eso hace que muchos cristianos evangélicos se sientan incómodos cuando el Señor dice, yo los mataré si no santifican mi nombre, mi gloria. ¿Por qué eso resulta tan inquietante? Hermanos, es porque la mayoría de las personas piensa que el fin principal de Dios es glorificar al hombre. Y es entonces que todo se distorsiona. Nadie dirá que ese es el fin principal, pero te darás cuenta con su razonamiento que eso es lo que creen. Creen que el hombre es el centro. No pueden concebir este tipo de declaraciones del Señor. Tú vas a los salmos y ves cómo el Señor es tan severo en los salmos de guerra, salmos de guerra del príncipe de paz. ¿Cómo es posible esto? Porque no han entendido que todo gira en torno a la gloria de Dios y de su santidad y no de nosotros. La gloria del Señor es más preciosa para Él que la vida de los hombres. Por lo tanto, la gloria del Señor debe ser más preciosa para ti que tu propia vida. La gloria del Señor debe ser más preciosa para ti que tu propia vida. La gloria del Señor debe ser más importante para ti que la opinión de los hombres. La gloria del Señor debe ser más importante para ti que tu propia gloria y que buscar grandes cosas para ti mismo. Mira cuán peligroso es esto. C.S. Lewis, en las Crónicas de Narnia, en la conversación que Lucy tiene con el señor Beaver, dice, Lucy descubre que el rey es un león y le dice al señor Beaver, tendré mucho miedo de encontrarme con un león. ¿Es seguro? Y el señor Beaver responde, ¿quién ha dicho algo de seguro? ¿No has estado escuchando? No es seguro. Él es el rey. Él es el rey. Pero es bueno. Pero es bueno. Necesitamos recuperar eso en nuestros días. ¿Quién dijo algo de que fuera seguro? Claro que no es seguro, pero es bueno. Pero es bueno, es el rey. Hermanos, el Señor se glorificará a sí mismo santificando su nombre en su pueblo, si su pueblo aún así no santifica su nombre de la manera en la que Él ha establecido. En conclusión, mira el versículo 20. Entonces los hombres de Bet-Semes dijeron, como todos deberíamos decir al ver a Dios herir a los hombres, ¿quién podrá estar delante del Señor? Y responden como deberían. ¿Quién podrá estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Quién? Dios es tan esencialmente santo, tan universalmente santo, tan trascendentalmente santo, tan supremamente santo, tan originalmente radical y fundamentalmente santo, es tan independientemente santo, tan inmutablemente santo, tan constantemente y ejemplarmente santo, que no puede sino aborrecer aún la apariencia del mal. Santo, santo, santo. ¿Quién puede estar delante de este Dios perfectamente santo? Y tú sabes la respuesta. Tú sabes la respuesta. Nuestro Señor Jesucristo.
nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la misma pregunta que se hace en el Salmo 24, versículo 3. ¿Quién es el hombre que subirá al monte de Dios? ¿O quién podrá permanecer en el lugar santo? ¿Quién puede entrar en la presencia de este gran santo y perfecto Dios? ¿Cómo podemos entrar en la presencia de Dios y tener comunión con Él si somos pecadores? Entonces que viene, Señor, entrando en el pollino. Hosana al que vive. Hosana al que vive. El Señor Jesucristo puede subir al monte del Señor. Y la gran noticia del Evangelio es que Él nos lleva con Él. Los filisteos no estaban tan lejos de la verdad cuando dijeron, ¿cómo podemos hacer que el Señor nos quite su mano? No estaban tan lejos. Una ofrenda por la culpa, dijeron ellos. Una ofrenda por la culpa. Pero amigos, Dios no es reconciliado con nosotros por cosas perecederas como el oro y la plata. Dios es reconciliado con nosotros y podemos estar en la presencia del Santo y ser unidos a Él por medio de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mira a Cristo, mira su muerte en tu lugar. ¿Quién podrá estar delante del Señor, este Dios Santo? Tu respuesta debe de ser solo el Señor Jesucristo y aquellos que por gracia están unidos a Él. Si tú estás en Cristo, tú puedes estar delante de Dios y todos tus pecados habrán sido lavados. La justicia te ha sido otorgada y Dios se ha convertido en tu Padre. Vayan por último a Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, versículos 11 al 16. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dice el versículo 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hemos pecado contra Él. Estamos contaminados por nuestra rebelión contra Él. ¿Cómo podemos tener acceso a este Dios infinitamente glorioso y que da verdaderamente felicidad? La respuesta es nuestro Señor Jesucristo y Él crucificado. Ustedes que verdaderamente estén en Cristo necesitan recordar esto. Los pecados que tú no puedes olvidar, el Señor ha prometido no recordarlos jamás. Oremos, hermanos. Padre, Señor, te damos muchas gracias. Oh, cuán bienaventurado